Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Quisiera que me puedan confirmar cómo le está llegando la señal, por favor. Si se escucha o está el volumen muy bajo. Se escucha bien, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya, bien, voy a compartirles el material para poder exponer el tema de hoy. Lo considero muy importante este punto de lo que es la materia de contabilidad integrada, porque hoy vamos a hablar de la base con la cual los contadores deben contabilizar las transacciones en el sector público. Em, el tema corresponde, ¿no?, a los fundamentos técnicos del sistema de contabilidad integrada. Y un subtítulo corresponde a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Tiene que ver necesariamente con las normas que han sido aprobadas mediante Resolución Suprema 22, 29 y 57 del 2005. Específicamente el 4 de marzo se ha aprobado estas normas básicas del sistema de control integrada en periodos anteriores a la actual Constitución Política del Estado. Bueno, hasta la fecha sigue vigente, se está utilizando en el sector público este lineamiento que es técnico jurídico. ¿Qué quiere decir? De que tiene fuerza legal. Con el contenido de las normas básicas se pueden dar procesos, desde lo que son disciplinarios, así como también penales, porque tiene fuerza jurídica y es parte del ordenamiento jurídico administrativo, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Este lineamiento define las bases técnicas para poder hacer la registración contable. Ya en su contenido, por ejemplo, vamos a encontrar lo que corresponde a los conceptos específicamente de las normas básicas, así como también la finalidad que persigue, el ámbito de aplicación, la estructura del sector público y medios de financiamiento. Esto anterior a lo que muestra la Constitución Política del Estado que tenemos ahora, porque esa disposición se ha emitido se ha promulgado el año 2009. Sin embargo, esta norma básica es anterior, ha sido aprobada el 2005. Entonces puede ser de que pueda generar algún tipo de em, interrogante en ustedes. Entonces la respuesta y la aclaración está allí, que estas normas básicas han sido aprobadas en periodos anteriores a la Constitución Política del Estado, que a la fecha está vigente. También hace referencia a la jerarquía de las normas legales y técnicas aplicables al sistema de contabilidad integrada. Identifica al órgano rector del sistema. ¿Cuáles son esas atribuciones y responsabilidades que tiene este órgano rector? ¿Qué implica hacer un cambio en una política contable? ¿Y a quién le corresponde hacer la supervigilancia normativa respecto a lo que es el sistema de contabilidad integrada? Bien, vamos a entonces desarrollar cada uno de estos puntos. Ya, entonces, antes de entrar de fondo, van a tener, por ejemplo, ustedes una prueba. Les voy a tomar una prueba sobre el contenido de estas normas básicas. Ustedes tienen que leer las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Ya, hubiera sido bueno tomarles el día jueves, pero por su contenido van a tener que responder unas preguntas hasta el día domingo. No sé qué significa eso. Va a existir una práctica
un control de lectura para la casa, entonces van a tener que responder las consultas. No significa de que copien, sino que el contenido del control de lectura sobre estas normas básicas va a estar directamente vinculado a la comprensión de lo que ustedes han podido tener en cuanto a las normas básicas. ¿Qué quiere decir? Si alguien quiere buscar, o decirles, le pone un buscador acá y empieza a buscar el contenido, no lo va a encontrar. Porque vamos a consultar de la comprensión que han tenido esos elementos que yo necesito que ustedes puedan darme información si es que logran, por ejemplo, entender en cuanto a qué, en cuanto a lo que son los conceptos de ese sistema, eh, los lineamientos que define para los bienes de dominio público, bienes de dominio privado, las capitalizaciones que se hacen en los costos de por estudios de proyectos de inversión pública, sobre lo que son fondos en avance, cuando se aplica el principio de control integrada de legalidad. Entonces son elementos básicos que en sí hemos visto que se aplican mucho y los contadores tenemos que tenerlos presentes en la contabilización de transacciones en el sector público. Entonces, estamos ya comunicando de que ya pónganse ya en su agenda el leer esta disposición legal que hasta la fecha está vigente, ¿no? Es decir, mientras esté vigente, aplica y las auditorías financieras a los estados financieros lo que hacen es determinar si esos estados financieros están conforme a esta normativa, conforme a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Entonces el contador, cuando muestra los estados financieros y pone a disposición del auditor, está diciendo mis estados financieros están conforme a lo que dicen estas normas básicas. Entonces es necesario de que comencemos a leer a partir de hoy o mañana. Ustedes ya verán de cómo se organizan, pero vamos a subir una prueba máximo hasta el día jueves para que ustedes puedan resolver hasta el día domingo. Vuelvo a reiterar, es un control para que pueda yo entender cómo lo han comprendido. Entonces, vamos a comenzar con lo que, cómo se conceptualiza, por ejemplo, el sistema de contabilidad integrada conforme a estas normas básicas. Define al sistema de contabilidad integrada como ese instrumento técnico que establece los principios, así como también esas disposiciones técnicas que hacen a la contabilidad, ¿no? Y que le dan, por ejemplo, una base conceptual única en el sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual el auditor debe preparar los estados financieros. ¿Quién aplica estas normas básicas? Deben aplicar todos los contadores que realizan trabajos en entidades del sector público. Todos, sin excepción de ningún tipo de entidad. Todos deben aplicar esta norma básica. Es decir, aplican empresas públicas, aplican entidades descentralizadas, aplican gobernaciones, aplican gobiernos autónomos municipales, aplican universidades públicas, aplican los órganos de defensa y control del Estado, aplican los órganos de defensa de la sociedad. Estamos hablando de que también el Ministerio Público aplica la Defensoría, la Contraloría, la Procuraduría General del Estado, las entidades territoriales originarias autónomas, son en sí, están alcanzadas
por esta disposición legal que rige en todo el sector público. Y si el auditor en algún momento les va a querer observar, va a hacer referencia a estas normas básicas. Debería hacer referencia. Y si les da una observación como contadores y no hace referencia a estas normas básicas, entonces su trabajo o su percepción del auditor es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque este es el lineamiento, el instrumento base para que se puedan elaborar los estados financieros. Continuando, en lo que corresponde a la estructura del sector público, ya esto desde el punto de vista de el tiempo antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado que tenemos ahora vigente, ¿no? Hace referencia a que se estructura una administración central, o sea, que está conformada por por las diferentes carteras del órgano ejecutivo, ¿no? Que implica también que estas carteras hayan considerado los estados financieros así como también de sus unidades dependientes, pudiendo ser descentralizadas, desconcentradas, y lo hace que fuera una sola entidad contable, toda la administración central. Cuando hablamos, por ejemplo, de una institución descentralizada, sin fines empresariales, hacemos referencia a aquellas instituciones que están eh, creadas mediante una disposición legal específica, ¿no? Y que lo caracteriza por tener autonomía de gestión, personalidad jurídica propia, tiene patrimonio propio, es decir, una institución que financia sus actividades con la venta de sus servicios, así con las transferencias que le da el Tesoro General de la Nación. Los gobiernos autónomos, departamentales, también forman parte, por ejemplo, de la estructura del sector público, los gobiernos autónomos municipales, de la misma forma, las universidades públicas. Las instituciones de seguridad social que ahora están dependiendo del Ministerio de Salud, las empresas públicas, que también son dependientes o tienen un ministerio cabeza de sector, ¿no? Como su ente que ejerce tuición, ¿no? Más que todo, ¿por qué hace esa clasificación las normas básicas del sistema de control integrada? Porque cada institución tiene un código institucional con el cual se reconoce como un ente contable. Y al tener un código institucional en el sistema de gestión pública, realiza sus transacciones, ¿no? Y puede generar sus propios estados financieros en ese sistema informático. De esa forma, en el sector público se clasifican las instituciones, ¿no? Recordándoles de que esta norma ha sido aprobada antes de la promulgación de la Constitución Política del Estado que la tenemos actualmente. Entonces hay que tomar en cuenta esa figura. Si en algún momento el órgano rector del sistema de control integrada, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, decide, por ejemplo, derogar esta disposición legal, seguramente emitirá otras normas básicas del sistema de control integrada, ¿no? Conforme demanda la estructura del sector público según la Constitución Política del Estado, que ya está vigente desde el año 2009. Mientras tanto, aplicamos estas normas básicas, ¿no? Para que se pueda llevar adelante el proceso de registro contable. Algo bien importante que toma en cuenta esta norma básica es de que define la jerarquía normativa. Cuando alguien, por ejemplo, tiene alguna situación particular como contador y ve que en la norma básica del sistema de contabilidad integrada, por ejemplo, no está bien claro,
Entonces, lo que tiene que ser ver ir a la jerarquía. Y asistir, por ejemplo, a la jerarquía implica ver cuál es la disposición legal primordial antes de todas las normas básicas en el Estado Plurinacional de Bolivia, es la Constitución Política del Estado. De allí viene a ser baja a las leyes, decretos supremos, están las resoluciones supremas y las resoluciones ministeriales del órgano rector. O sea, estamos ya viendo el ordenamiento jurídico que rige al proceso contable. Después de ahí, recién vienen las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Ahora, y si algo, por ejemplo, no está bien claro en la norma básica, ¿a dónde vamos? ¿Dónde acudimos? Aquí se menciona de que después de las normas básicas están las interpretaciones de las normas básicas que hace, ¿no?, la unidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene direcciones generales, ¿no? Entonces, esas direcciones generales, en este caso la de Contabilidad Fiscal, es la encargada y la responsable de poder dar respuesta a aquellos cuestionamientos que tengan las entidades públicas. Yo como contador puedo tener varias interrogantes de cómo contabilizar, por ejemplo, una transacción. Y la asistencia técnica que necesito debe ser otorgada por unidades que son dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, no es que de oficio yo me voy a las normas contables que están definidas por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad de Bolivia. No. Aquí lo dice claramente que está la interpretación de las normas básicas. Después están los manuales y guías que establece la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Después está el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada. O sea, es decir, los documentos que ustedes han obtenido están en el 5.º nivel para ser empleados. Hablando de ese tema, ¿cuántos ya han obtenido sus reglamentos específicos del sistema de contabilidad integrada? Levanten la manito para que pueda ver. Aquí veo, aquí hay 5, aquí veo 6 personas que están ya con su disposición. Y los demás, pero si ya hemos definido, ¿no?, de qué institución, entonces ya pues manos a la obra. Bien, entonces ponemos fecha, ¿no? Para que en sí se pongan, por ejemplo, a trabajar los demás. ¿Les parece el día jueves que lo puedan cargar a la plataforma hasta antes de ingresar a clases? Hasta antes de ingresar, no estoy diciendo en esa hora, sino que si lo pueden cargar hoy mismo, lo van a poder hacer. Mañana también lo van a poder cargar, pero hasta el día jueves, hacer el cargado de su reglamento específico. Ya hacerles recuerdo nomás que en sí para que puedan hacer cargado. ¿Está bien? Sí, está bien, Lice. Sí, Lisa. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces voy a activar una opción ahí en la plataforma para que podamos cargar el documento. Ya, entonces en lo que es su grado de aplicación de esa normativa que ustedes van a cargar, no es que directamente van ahí a esa disposición, sino que hay una estructura, hay una jerarquía normativa. Entonces nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, los elementos. Si la institución no tiene su reglamento específico,
entonces debe aplicar la norma general. O sea, la norma general son las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Si tiene, por ejemplo, algún tipo de aspectos particulares que en sí no están definidos en la norma básica, tiene que acudir a la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que pueda ayudarle a resolver ese tema. Aunque no lo crean, hay varios casos que en sí se han puesto en consideración del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Les puedo comentar, por ejemplo, al ver un caso que se ha visto con frecuencia, es que el crédito fiscal y el débito fiscal no están contabilizándose eh, en esas cuentas como tal, con esas denominaciones, porque el sistema de gestión pública no tiene añadido en su manual, en su plan de cuentas, eh, cuentas contables con ese denominativo. Entonces, pues es que a las instituciones han ido consultando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, más que todo las empresas públicas, ¿no? Han dicho, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos saldo a favor del contribuyente, ¿dónde debo contabilizar? O sea, es un saldo que en sí estoy, por ejemplo, compensando cada periodo y continúo exponiendo un saldo a favor, ¿no? O sea, del contribuyente. Es decir, mi crédito fiscal es mayor a mi débito fiscal. Entonces, debo reconocerlo contablemente. Entonces, hay esas consultas que se les hace al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y por eso es que las normas básicas del sistema de contabilidad integrada hacen referencia a que esa es la instancia que debe responder a esos cuestionamientos que se dan para qué, para coadyuvar de que la información financiera esté adecuadamente expuesta, ¿no? Por ejemplo, si se genera un determinado impuesto que anteriormente no existía, pero que ya en la actualidad puede haber, digamos, adicionado, emergente de una nueva ley. Entonces, ese tipo de consultas tenemos que elevar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se pueda resolver, ¿no? No nos olvidemos de que estos reglamentos específicos deben estar compatibilizados por órganos rectores. ¿Eso qué significa? De que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previo a su aprobación de ese reglamento, tiene que decir si está conforme a las normas básicas. Si no está, podría sugerir ajuste, y si está, dirá, es compatible con las normas que ha emitido este órgano rector y de esa forma recién proceder a la aprobación. Bien, entonces, bueno, ya nos habíamos adelantado, el órgano rector del sistema de control integrada es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ex Ministerio de Hacienda. Hasta antes de la Constitución Política del Estado que tenemos, se denominaba Ministerio de Hacienda, ahora se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, eso para aclaración, porque ustedes van a leer el contenido de la norma básica y seguramente van a aparecer con que va a decir, el órgano rector es el Ministerio de Hacienda. Y alguien puede decir, pero es que ha dicho el docente de que es el Ministerio de Economía, entonces, pero la normativa dice que es el Ministerio de Hacienda. Estamos aclarando de que el Ministerio de Hacienda actualmente es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que todos entiendan y no exista dudas cuando repasen ese punto que es parte de la norma básica. Este ministerio, en su calidad de órgano rector, emite normativa referente al sistema, compatibiliza los reglamentos, define plazos para que todas las entidades públicas, por ejemplo, tengan sus normas referente a la contabilidad, y por la Dirección General de Contabilidad Fiscal, que es actualmente, que antes se llamaba Dirección General de Contaduría, elabora los estados financieros de la Administración Central.
y hace la administración del sistema integrado de, antes, por ejemplo, estaba vigente el SIGMA, que se denominaba Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa. Ahora ya casi un 98%, ya estamos llegando casi al 100% que las entidades públicas emplean el sistema de gestión pública, SIGEP, ¿no? Y este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el que administra ese sistema, es decir, lo mantiene en línea. Hay otro SIGEP, que es el SIGEP móvil, que si bien, por ejemplo, permite a las instituciones contabilizar, pero su registro no lo tiene en línea, así en relación a estar, digamos, en línea con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque para poder, digamos, operar en el sistema de gestión pública, uno necesita estar, pues, conectado a la red. Y si vemos, por ejemplo, la geografía de nuestro estado plurinacional de Bolivia, nos encontramos que hay, pues, municipios alejados y que si en algún momento, por ejemplo, ellos quieren manejar, quieren conectarse al internet, necesariamente tienen que acudir a un medio específico para poder desarrollar sus actividades. Entonces necesitan un instrumento, una aplicación informática con acorde a esa naturaleza, a ese tiempo que tienen, es decir, a las condiciones que se les presenta para poder contabilizar sus transacciones, y por esas razones que han definido de que exista un sistema de gestión pública móvil, ¿ya? Su estructura es distinta a la del sistema de gestión pública. Hemos podido revisar, por ejemplo, esos sistemas y, y hay diferencias, ¿no? O sea, en cuanto a la imputación, o sea, más que todo, de la misma forma que se genera el sistema de gestión pública, se hace, por ejemplo, reconociendo los momentos de registro. Pero me refiero, cuando digo que es distinto, me refiero a los formatos, ¿no? A los formatos que en sí cada uno de estos sistemas muestra, pero en realidad consideran, por ejemplo, los elementos que exige la normativa: presupuestos, tesorería y contabilidad. O sea, son los tres elementos que tiene que sí o sí tener el sistema. Bien, a ver, vamos a hacer referencia también a lo que implica hacer un cambio en la política contable. De acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, en este caso, por ejemplo, el órgano normativo de este sistema es el que define, por ejemplo, las circunstancias que van a dar lugar a que se haga una modificación de una política contable, o el método o el tipo de tratamiento que hay que darle, por ejemplo, a un hecho o a un suceso, ¿no? Para poder evaluar las transacciones que se van a imputar contablemente. Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, acudamos y coordinemos con el órgano rector a fin de que nuestras transacciones registradas se hayan, por ejemplo, contabilizado conforme exige el órgano rector. Entonces, tenemos que nosotros, por ejemplo, como contadores, asistir y acudir, como se dice, a esa instancia para poder ver esos casos que son particulares, por ejemplo, cuando se da un cambio en la política, un cambio de método de costeo, o un cambio que se dé, por ejemplo, en el método de depreciación. Entonces, se tiene que, por ejemplo, acudir a la Dirección General de Contabilidad Fiscal. Es necesario de que tengamos en cuenta de que una modificación que se da siempre va a tener, por ejemplo, efecto cuando se hayan aprobado, ¿no?
cuando, por ejemplo, se hayan aceptado, ¿no? En sí la implementación de este cambio, es decir, la implementación de un nuevo método, de una nueva forma de evaluar, ¿no? Entonces, esto recién va a tener incidencia ya en la información financiera. ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha en la cual se ha hecho el cambio. Evidentemente, su afectación de este tipo de modificaciones se demuestra en los estados financieros. Cuando haces, por ejemplo, un estado financiero comparativo, vas a ver que en sí va a existir una diferencia sustancial en lo que son las cuantías monetarias. ¿Por qué razón? Porque el cambio de método va a dar lugar a eso. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que revelar esa información en las notas a los estados financieros. Tiene que exponerse la incidencia del cambio. ¿Quieres cambiar de un método por ejemplo, del método de costeo promedio ponderado al primeros en entrar y primeros en salir? Tienes que establecer, por ejemplo, cuánto es el efecto que genera, ¿no? Y las cuentas. ¿Qué cuentas estarían afectadas con ese cambio? Entonces, tiene que estar revelado en las notas de estados financieros. Eso exige, por ejemplo, la norma básica del sistema de cuenta integrada. Finalmente, esta disposición hace referencia de que se debe llevar adelante la supervigilancia normativa a cómo se está dando cumplimiento a lo que ha exigido esta norma básica. ¿Y quién es el que tiene que controlar? La Contraloría General del Estado, que anterior a la Constitución Política del Estado se denominaba Contraloría General de la República. ¿Qué implica la supervigilancia? Estar constantemente monitoreando cómo las instituciones públicas están aplicando la norma básica. O sea, evidentemente, no es que la Contraloría va a hacer auditorías financieras a todas las instituciones. Imagínense, tenemos una gran cantidad de instituciones, son casi, pónganle unos 600 instituciones. Y cada año, ¿ustedes creen que la Contraloría puede sacar, por ejemplo, 600 informes de auditoría financiera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría hacerlo? ¿Podría sacar 600 informes de auditoría financiera cada gestión? O sea, si se pone en su plan, podría ser, digamos, como parte de la supervigilancia que debe ejercer. ¿Cuántos auditores por auditoría financiera necesitaría? Póngale mínimamente 3. Y eso que hay ministerios que son bien grandes. Hay ministerios que en sí manejan millones. Si hablamos de yacimientos, tiene no sé cuántas subsidiarias tiene, cuántas filiales tiene. Si ponemos multiplicar esos 600 informes por 3, 1800, 1800 auditores necesitaría. Pero no creo que tenga esa cantidad de personal. Entonces, ¿cuál es el medio que le permite, por ejemplo, hacer supervigilancia? Es el resultado que presenta cada unidad de auditoría interna de las entidades públicas. Cada unidad de auditoría interna en cada gestión debe reportar y acompañar a los estados financieros su opinión respecto a la confiabilidad de los estados financieros. Ese es, por ejemplo, un insumo básico que debe ser valorado por la Contraloría para ver cómo se está haciendo, cómo se está llevando adelante el grado de cumplimiento de esta normativa. Valorar la calidad del trabajo del auditor interno para ver si evidentemente sus pruebas que ha realizado permiten establecer que el resultado que ha expuesto, ¿no?
es el que debería estar reportado por el auditor. Y si no es así, pues la Contraloría rechazará el informe por último, ¿no? Toda vez de que puede advertir de que el auditor no ha reportado salvedades, puede decir de que el auditor, su opinión que ha reportado no es la que debería estar expuesta en el informe. O sea, si el auditor la ha puesto, el auditor interno la ha puesto sin salvedades, puede ser de que esto al final haya tenido que ser una opinión adversa. Bueno, ese tipo de términos que estoy haciendo referencia hace mención a lo siguiente. Una opinión sin salvedades implica señalar de que la información financiera es confiable. Es decir, que está libre de errores. Cuando digo una opinión adversa, estoy diciendo de que la información financiera no es confiable. Por lo tanto, presenta errores significativos en su contenido. Entonces, cuando hablamos de la supervigilancia, tiene que darse de esa forma y ver cómo se está aplicando la institución y ver que el auditor qué pruebas ha realizado para constatar el grado de cumplimiento de la norma básica. Y ahí a veces, por ejemplo, existe pues varios criterios. Por ejemplo, un auditor interno puede seleccionar la cuenta bancos, puede seleccionar la cuenta inventarios, activos fijos, de acuerdo a lo que percibe. No nos olvidemos de que esa información financiera es previamente, por ejemplo, al examen como tal, es objeto de relevamiento, es decir, me refiero a que es objeto de diagnóstico y comprensión en cuanto a el proceso de la registración contable. Bueno, vamos a continuar hablando sobre este tema. Tenemos 2 minutos. No se olviden de que hay 2 puntos claros acá. El órgano rector del sistema de contabilidad integrada es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La instancia que hace supervigilancia al funcionamiento, más que todo al cumplimiento de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, es la Contraloría General del Estado. Es parte de sus atribuciones ejercer el control sobre el cumplimiento de la norma básica. No es que se pueda entender de que, por ejemplo, esta instancia puede ser de que esté tomando atribuciones que no le corresponden en lugar del órgano rector del sistema de contabilidad integrada. No. Está haciendo supervigilancia y en el ejercicio de supervigilancia puede emitir recomendaciones a las diferentes instituciones públicas, ¿no? Para que en sí ellos tomen en cuenta en la registración contable. Puede ser que hayan hecho una apreciación incorrecta en la contabilización de un suceso. Entonces ahí está la Contraloría para decirle, miren, ustedes están reconociendo incorrectamente ese tema, debería hacerse así. Entonces le está orientando y está guiando para que se lleve adelante de una forma correcta la contabilización. Esos son 2 puntos que hay que distinguir, porque también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puede emitir notas, puede comunicar a la institución, decir, de esta forma debes contabilizar estas transacciones, está en su atribución, ¿no? Bien, vamos a cerrar la presente sesión y volvemos, por favor, para continuar con la explicación.